Buenas tardes, hermanos, amigos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro estudio y estamos invitándolos vamos a hacer una oración antes de empezar. Bendito Dios, Padre Santo, gracias Señor por ese privilegio maravilloso que nos concedes de estudiar tu santa palabra. Tú nos hablas a través de este libro santo y pedimos y suplicamos que también muchas personas puedan escuchar estos mensajes que se desprenden de tu libro santo. Que hayan muchas personas que tengan ese deseo de escuchar estas maravillosas enseñanzas. Tú le des tu bendición, tu protección, la dirección de tu Santo Espíritu, que ellos puedan entender los mensajes maravillosos que tú tienes para cada uno. Bendícelos a cada uno de ellos y cuídalos donde quiera que se encuentren. En el santo nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Pero antes de que iniciemos, que continuemos, vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el libro de Segundas de Reyes, capítulo 7 y el versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Una maravillosa promesa que Dios le da a la persona, a la familia, al pueblo que busque a Dios. Dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren. Aquí nos damos cuenta la importancia de la oración, que nosotros debemos siempre orar, estar en comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús. Y por eso nos insta aquí, dice: y si mi pueblo orare y buscare mi rostro y se convirtiere. Dios sabe que muchas personas, o sea que la mayoría, vamos por un camino muy equivocado y necesitamos hacer un cambio, una nueva dirección. Y por eso vamos a pedir a Dios, vamos a orar a Dios para que Él ilumine nuestras mentes, ilumine el camino que nosotros vamos a tomar. Por eso pedimos la dirección de Dios, la ayuda de Dios, para que Él sea el que nos dirija qué camino vamos a tomar. Porque Él nos hizo a todos de un libre albedrío, que nosotros podemos decidir, tomar nuestras decisiones. Pero esas decisiones las vamos a tomar pidiendo la dirección de nuestro Dios, no esperando que nadie nos inste, nos impulse, no. Vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que a través de los mensajes que nosotros escuchemos, a través de su santa palabra, podamos tomar esa maravillosa dirección que Él desea que nosotros tomemos. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 8. Dice Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos reconocer cada uno de nosotros que somos pecadores, porque si nosotros decimos que no somos pecadores, estamos mintiendo, porque la palabra de Dios nos dice: no hay justo ni aun uno. Así que quiere decir que todos somos pecadores y por lo tanto debemos buscar a Dios, pedir la ayuda de Dios, pedir la dirección de Dios, que Él es la única guía que nosotros podemos tomar.
Hay otro pasaje bíblico sumamente importante que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 51. Vamos a ver lo que nos dice el patriarca David en el libro de los Salmos, capítulo 51. Él tuvo una un poco amarga experiencia David, pero escuchemos lo que él nos aconseja y lo que nosotros debemos hacer. Capítulo 51 del libro de Salmos nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lave más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué está haciendo aquí David? David, él reconoce que ha cometido pecado. Él está confesando sus pecados a Dios. Y él dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora él trata de hacerse de esos pecados, pero por sí solo jamás podría. Pero por eso busca a Dios, le confiesa sus pecados, que vamos a ver más adelante, en donde, como dice él, cuando él se conecta con Dios y le confiesa sus pecados. En el libro de San Lucas 18, versículo 10 al 14, aquí nos narra una historia de dos personas. Vamos a ver qué nos dice San Lucas 18, 10. 8:10 nos dice de estos dos personajes. Ellos creían en Dios, iban a la iglesia, iban a orar, pero cada quien tiene diferentes maneras de orar. Y aquí lo vamos a ver. Dice que es una historia de dos personas, un fariseo y un publicano. Dice uno que confiaba, dice aquí en el... Dos hombres subieron al templo a orar. Ellos llegaban a la iglesia, al templo, ¿verdad? Y dice aquí, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, que estaba al lado de él, escuchando las palabras de su compañero, él solamente dijo el publicano, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Él estaba reconociendo que era pecador. Y ahí viene el comentario de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 14: digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El fariseo se jactaba, se alababa a sí mismo, todo lo que hacía, todo. Y el publicano solamente ni quería alzar su vista al cielo, solamente se golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Él reconocía
que él era indigno, que él era pecador. Y aquí Dios reconoce que el que se fue justificado a su casa fue ese publicano. Por eso dice que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. De esta manera el publicano estaba haciendo, por Dios lo estaba poniendo en un lugar mejor, vamos a decir así, porque Dios lo estaba reconociendo que ese personaje se iba ya con sus pecados perdonados. Vamos a ir a otros versículos, vamos al libro de los Hechos 3:19. 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que cuando venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí se nos insta a un arrepentimiento. Dice claramente el versículo: así que arrepentíos y convertíos. Si va para una dirección equivocada, debe de dar la vuelta, regresar y tomar realmente la dirección que Dios le dirija. Por eso le dice: arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y cuando vengan esos tiempos del refrigerio, se encuentren en una condición maravillosa de recibir ese refrigerio. Son maravillosos consejos que la palabra de Dios nos da a todos, seamos cristianos, no seamos cristianos. Dios se interesa por todos, porque dice que todos somos hijos de Dios. Todos fuimos hechos a su imagen. Por eso Dios siempre se preocupa por todos. Por ejemplo, ahora esta temporada, que cuántos enfermos hay en los hospitales. ¿Cuántas personas han muerto? Dios se duele también ver el dolor, ver el sufrimiento de muchas personas, porque Dios ama a todo el mundo. Dios los ama y Él se preocupa, pero tristemente muchas personas no aceptan el llamado de Dios. Y aparte de eso, tenemos también un cruel enemigo. Ya estudiamos una vez que ese personaje muy importante en el cielo, pero trató de ocupar el lugar de Dios y fue expulsado del cielo y se vino a esta tierra y aquí puso su imperio. Y ahora él es el que está causando tantas enfermedades, tantos problemas, tanto daño, tantas cosas que él está haciendo, impulsando a miles de personas a hacer el mal. Pero aún así Dios, en su grande amor y misericordia, Él tiene cuidado de nosotros cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Vamos a buscar otro versículo que se encuentra en el libro de San Lucas 13, del 1 al 5. Vamos a leer qué nos dice el libro de San Lucas, el capítulo 13, del 1 al 5. Nos dice aquí, desde el 1 vamos a leerlo. En este tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ese Pilato, ese criminal hombre, que fueron un grupo de galileos a presentar sus ofrendas y todo, y ese hombre mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios que estaban dando. O sea que los mató a todos y ahora esos sacrificios estaban revueltos de carne humana con la carne de los corderos que se sacrificaban. Y entonces dice que Pilato había mezclado esa sangre con los sacrificios de ellos. El versículo 2 dice:
Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Claro que no, dice Jesús. Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Dios está llamando al arrepentimiento, está poniendo esos ejemplos, esas historias, lo está poniendo como ejemplo para que no es que esos galileos eran más pecadores que todos los que estaban allí, no. Dice Jesús, les dijo: si vosotros no os arrepentéis, pereceréis igual. Pero nos sigue diciendo, o aquellos, dice 18, sobre las cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esos dos acontecimientos Jesús lo estaba presentando. ¿Para qué? Para que todas las personas supieran que todos somos pecadores. Como dijimos hace un momento, lo que dice la palabra de Dios: no hay justo ni aún uno. Así que el único que puede ayudarnos a llegar a esa justificación es nuestro Señor Jesucristo, si nosotros aceptamos esas maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a otro pasaje. Tenemos muchos pasajes bíblicos que nos comprueban, nos invitan, nos ayudan y nos instan a que nosotros prestemos atención a estos maravillosos mensajes. Ya leímos lo que nos dijo San Lucas y ahora vamos a ver otro versículo que se encuentra en el libro de Hechos 4:12. Vamos a ir al libro de Hechos. En ningún otro hay salvación, dice el versículo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro Dios, en ningún personaje, en ninguna otra persona, solo en Jesús. Solo Él puede otorgarnos el perdón. Por eso dice el versículo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque Él es el único. Él dejó el cielo, dejó su trono, dejó todo allá en el cielo y vino como un niño, como un bebé, vino a nacer como nace cualquier niño. Aquí Él creció, tuvo amiguitos como cualquier niño y también fue creciendo como cualquier niño. Y a Él le daba frío, le daba hambre como cualquier persona. Llegó el día en que ese jovencito fue bautizado, luego se fue a hacer su trabajo de predicar. Pero el enemigo hizo todo lo que tuvo a su alcance para que él terminara esa obra, que no hiciera esa obra. Lo que hizo él fue instó a ese gobierno para que crucificaran a Jesús. Ese Jesús fue crucificado, como dijimos el otro día. Fue puesto en una cruz con martillos, le clavaron sus manos y sus pies. Luego lo pusieron, lo alzaron, lo dejaron caer en ese hueco, en esa cruz. ¿Se imaginan ustedes esos sufrimientos? Él era una persona, o fue una persona, o es una persona que siente como cualquiera de nosotros. ¿Cómo se sentiría usted que estuviera sufriendo eso? Claro que son tremendos dolores, sufrimientos. Pues todo eso sufrió Jesús. Aparte de eso, los insultos,
los golpes que le dieron. Le pusieron una corona de espina en su cabeza. Lo escupían, lo abofeteaban. Todo eso. Y cuando estaba en la cruz, habían también con él 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno de ellos, ladrón, le infuriaba a Jesús: si eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el que estaba a su lado derecho le dijo: ni estando en esas condiciones te arrepientes. Dijo el ladrón a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón reconoció a esa persona que estaban crucificando como el Salvador del mundo. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa no solamente fue para el ladrón, fue para todas las personas que crean en Dios, acepten a Dios como su único Salvador personal. Ellos también deben creer en las palabras de Jesús: estarás conmigo en el paraíso. Que muchos de los que hoy nos escuchan puedan aceptar el llamado, la invitación de nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como su único y Salvador personal. En el libro aquí de Hechos, capítulo 5 y el versículo 31, vamos a leer también 5:31, nos dice, vamos a leer desde el 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nos damos cuenta de lo que acabamos de decir. Ahora la Biblia nos lo está comprobando. En el versículo 30 dice, ¿verdad? Pedro estaba predicando en un sermón allí y ahí les dijo, vamos a leer desde el 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. Este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. A este personaje Dios, dice, lo ha levantado con su diestra para dar a Israel perdón y remisión de pecado. Ahí las autoridades estaban tratando de impedir que Pedro, sus discípulos, sus amigos, sus compañeros dejaran de predicar. Pero ahora él lo estaba diciendo que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muy pronto, hermanos, llegará el día que se prohibirá también hablar del mensaje de salvación al mundo. Por eso es tiempo que antes que llegue esos tiempos, nosotros afiancemos nuestra fe, nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que nos puede dar perdón y darnos la salvación. Nos dice en el libro de al mismo Hechos 10:43, nos dice este versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De este personaje, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Ese que crucificaron, en ese personaje, dice, dan testimonio de dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de sus pecados. Porque ese que crucificaron era Dios y él es el único que puede dar perdón y darnos la salvación. Vamos a ir a otro versículo más, vamos a ir al libro de los Salmos, vamos al capítulo 32, al Salmo 32, 1 al 5, Salmos 32, 1 al 5. 32, 1 al 5 nos dice, vamos a leer desde el 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice David, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero en el versículo 5 ya él reconoce y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estimados amigos, hermanos, aquí está el consejo que se nos da, el ejemplo que se da a través de este patriarca. Él dijo, después de haber escuchado las palabras, él dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso es lo que también nosotros debemos hacer, no ocultar nada de nuestros pecados, confesarle a Dios nuestros pecados. No vamos a ir con el pastor de la iglesia, con el sacerdote de la iglesia o con cualquier predicador. No. Dice David, ahí está diciendo, mi pecado te declaré. Le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo que era o es el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Cuando él confesó sus pecados, él era ya otra persona, un cambio en su vida. Y es lo que Dios puede hacer con usted si usted le confiesa sus pecados, pero con un corazón sincero, confesar nuestros pecados con sinceridad como lo hizo David. Y Dios nos perdona. Nos sigue diciendo en el libro de Proverbios 28, 13, un versículo muy conocido. Aquí nos da algo que nosotros tenemos que hacer. Dice el versículo 20 de Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará el perdón. Pero ¿qué hay que hacer? Dice, confesarlo, no ocultarlo. No me vieron, no lo sabrán. Eso decimos, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado. Pero Dios ve todo. Él, todos nuestros pasos, Él los conoce. En todo lugar que nosotros estemos, Él está con nosotros a través de sus santos ángeles que siempre nos acompañan y nos acompañarán mientras Dios nos conceda la vida. Por eso Dios siempre está pendiente de nosotros y cualquiera el que confiese sus pecados, dice, será perdonado. Pero el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, no basta confesar nuestros pecados, hermano. No basta confesar nuestros pecados. Tenemos que confesarlo, pero ya no seguir cometiendo el pecado. Ahora dice, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. El libro de Levítico 5:5
Vamos a ir hasta allá. Levítico 5:5 nos dice, Levítico capítulo 5 y versículo 5. Vamos a ver qué nos dice aquí Levítico 5:5. 5:5 nos dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Desde el principio, Dios ha establecido que cualquier persona que cometa un pecado y quiere que se le perdone ese pecado, debe que confesarlo. Debe confesar ese pecado. Pero no solamente confesar. Dice aquí, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquel que cometió el pecado. Y nos sigue diciendo, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió. Tiene que traer una ofrenda. Si fue asunto de robo de algún objeto, tiene que reponer o traer lo que se robó. Así que no basta confesar el pecado para ser perdonado. Tiene que sustituir, si robó algún objeto, alguna cosa, sustituir ese objeto para que pueda alcanzar el perdón de sus pecados. Vamos a ir al Primera de Juan 1:9. Dice un versículo muy conocido: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, con esa sangre Él borra, limpia nuestros pecados. Por eso el profeta Isaías nos dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. Eso es la promesa que nuestro Dios nos hace. Pero Dios ¿qué hace? Dice venid. Nos llama, pero venid luego, dice Jehová. Porque realmente, hermanos, no queda mucho tiempo para que ese maravilloso acontecimiento se lleve a cabo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías, casi todas se han cumplido. Somos testigos de muchos acontecimientos. Solamente falta una. Podemos decir que se termine de predicar el evangelio en esta tierra. En Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Muy pronto, hermano, se terminará de predicar este maravilloso mensaje a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Esperamos que todas las personas que nos escuchen se den cuenta realmente el tiempo en el cual estamos viviendo y ellos puedan confesar sus pecados a Dios. Él está pendiente, Él está presto para perdonarnos. Él está con los brazos abiertos. Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar.
Dios nos invita, Dios nos llama a que nosotros vayamos a Él. Por eso el profeta Isaías dice, venid luego, dice Jehová. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, tan rojo, vendrán a ser como blanca lana. Esperamos, hermanos, que Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes de nuestro país, donde quiera que sean, que nos escuchen. Dios los bendiga, los ayude y puedan tomar esa decisión de entregar su vida a Jesús. Él está esperando que tomemos esa decisión. Dios nos llama siempre, siempre nos hace esa invitación y esperamos que muchas personas puedan aceptar a nuestro Creador como su único y Salvador personal. Tenemos aquí pedidos de oración, o sea, vamos a orar por estas personas. Hay muchas personas que nos escuchan en país mexicano y aún fuera. Tenemos noticias de que nos escuchan. Vamos a orar por estas personas. Vamos a orar por Jonathan Salaya. Vamos a orar por Hércules Naranjo. Vamos a orar también por Manuela Rueda. Nos escucha allá en Las Chuapas, Veracruz. Vamos a orar por mi amigo Julio Vallecillo. Él nos escucha allá en Anapra. Vamos a orar por él. Dios lo bendiga a él y a toda su familia. Vamos a orar por Salvador Hernández. Dios lo bendiga. También vamos a orar por José Ignacio Alonso, amigo de la familia. También vamos a orar por Ángela Urbano. Ángela Urbano, vamos a orar por ella, que Dios la bendiga. Por Mari Martínez, vamos a orar por ella, que Dios lo bendiga a ella y a su familia, que Dios siempre esté al cuidado de ella y de toda su familia, así como todas las personas que hemos nombrado. Y también vamos a orar por Marcos Salaya. Dios lo bendiga a él, a toda su familia y a familiar de toda esta persona que hemos nombrado. Y no solamente vamos a orar por ello. Sabemos que en muchos hospitales hay muchas personas que están pasando por problemas, necesidades, enfermedades. Hay muchos médicos que quizás no hayan ido hasta sus casas, están su familia sola, pero Dios está con ellos. Dios le dé a ellos esa resistencia y los proteja de contagiarse con estas enfermedades. Vamos a orar por ellos. Le invito a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias Señor, porque eres un Dios maravilloso, un Dios que tú nos perdonas y nosotros confesamos nuestros pecados. Nos da el privilegio, Señor, de comunicarnos con tanta gente, Señor. Y en estos momentos estamos pidiendo tu bendición. Escuchaste esa lista que leímos, Señor. Lo escuchaste y por ellos estamos suplicándote tu bendición, tu protección, la dirección de tu Santo Espíritu. Tú les des a todos la vida, la salud, la dirección de tu Santo Espíritu. Que siempre en su hogar ellos tengan el sustento diario, tu bendición, tu protección, Señor. Y si están delicados de salud, tú tienes el poder para restaurar su salud, Señor. Pedimos por toda esta alma, por los doctores, por las enfermeras, por personal voluntario, por todas las personas, Señor, que están pasando por grandes problemas. Pedimos tu bendición y tu protección para cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, y que estos mensajes sean una bendición para muchas personas, que los anime a preparar sus vidas para entregarse a ti de todo corazón. Sabemos, Señor, a través de tu santa palabra, sabemos que muy pronto vendrá, Señor. Ayúdanos a que estemos preparados para ese maravilloso encuentro
y sea una bendición. Que todos los que nos escuchan, Señor, hayan entregado su vida a ti para estar contigo en esas mansiones que tú nos has ido a preparar. Gracias por haber escuchado nuestras peticiones. En el nombre de Jesús le imploramos. Amén. Amén.